Buenos días. Entonces, quería comenzar como dejando alguna información súper clara. Como ustedes han visto, eh, la rectoría y la universidad ayer mandó un mensaje haciendo énfasis sobre la situación por la que estamos pasando, situación política, social, y que muchos de ustedes muy probablemente quieren ser activos en esas discusiones, quieren participar en esas manifestaciones o simplemente en las discusiones y pues realmente uno, ¿no? Recibiendo la educación que ustedes están recibiendo, es difícil quedarse al margen de lo que está sucediendo. Entonces la universidad de algún modo los estaba invitando a que, o nos estaba invitando a toda la comunidad a que esta semana quizás fuéramos más flexibles para que aquellos que quieren participar en las discusiones, aquellos que están siendo afectados por lo que está sucediendo, pues tengan cierta reducción de la carga o reducción casi que del estrés, pero más que todo era como una invitación a que tomaran un rol activo, así fuese discutiendo, informándose. Entonces, dado eso, hemos tomado la decisión con el equipo de micro de aplazar el examen. ¿Listo? Entonces, este viernes no va a haber examen. El segundo examen va a quedar aplazado para el siguiente viernes. Eh, También pensando en que sea un examen justo, el temario va a ser el mismo que el que hubiese sido eh, para este viernes. Eh, ¿Listo? Y, y entonces para que quede eso claro, igual vamos a mandar un mensaje hoy en Sicúa informándoles eso para aquellos que no se han conectado, no ven el video. Entonces el examen eh, queda aplazado para el siguiente viernes, el temario va a ser exactamente el mismo. eh, y simplemente quería comenzar con una reflexión y cuando ustedes quieran interrumpirme, independientemente, lo pueden hacer, perdón, independientemente de si uno está de acuerdo o no a las manifestaciones, si uno estaba de acuerdo o no a la reforma tributaria, si uno está de acuerdo o no a la reforma de la salud, si uno está de acuerdo sobre los retos de país en términos sociales, económicos. Yo creo que es importante informarse y mantener siempre una posición crítica ante la información que le llega a uno, ¿vale? Eh, entonces es importante que ustedes obviamente se informen y que se informen de una manera crítica, ¿no? Que no sean simplemente replicadores del odio o de juicios facilistas que abundan actualmente por las redes sociales, ¿no? Desde distintas ideologías, desde distintos focos ideológicos, llegan juicios simplistas. Y yo creo que nuestra labor como académicos, ustedes como estudiantes y ciudadanos que se están formando, lo importante es siempre como mantener esa mesura, mantener una visión crítica de la información a la que tienen acceso, informarse antes de replicar, antes de elevar juicios. eh, y algo que quisiera sugerirles siempre desde una perspectiva empática. En este momento vemos lo que está sucediendo en muchas ciudades en Colombia, y uno puede mantenerse indiferente, y uno quizás no debería formarse una opinión, pero siempre buscando ser empático, eh, siempre buscando ponerse en la perspectiva del otro que no piensa como uno. Y eso nos permite reconocer siempre a un ser humano que ha llegado a una conclusión quizás distinta a la nuestra,
pero que le ha llegado no porque sea perverso en sí, así se piense distinto. Entonces yo creo que en este momento ustedes que son estudiantes que están formando, que tienen una cantidad de dudas, que tienen también una cantidad de pasión, los invitaría a que siempre que van a hacer un juicio intenten antes de elevar un juicio eh, ponerse en los zapatos del otro, intentar ver las razones del otro, así las conclusiones a las que ustedes lleguen sean distintos, reconocer en el otro a alguien sentiente, pensante, y yo creo que ante todo la empatía es importante acá. Y lo invito porque obviamente no sé si muchos de ustedes estarán afectados por todo lo que ha pasado. Hay mucho ruido, hay mucho juicio liviano sobre lo que está pasando, y yo creo que nunca la violencia debe ser excusada. Eh, Siempre hay canales para, para mediar en esa violencia, para, para, para buscar acuerdos en posiciones encontradas, pero siempre reconociendo en el otro una empatía, siempre reconociendo que a pesar de que se tengan posiciones contrarias, esas conclusiones han llegado no porque uno sea perverso o porque el otro sea perverso. En este momento yo sigo Twitter y en Twitter obviamente me informo de otras maneras, pero sigo para informarme en últimos acontecimientos, sigo Twitter y uno ve cómo la liviandad del juicio del otro es malo, del otro hizo esto porque es malvado, es perverso, tergiversa mucho la discusión que uno pueda llegar a tener. Entonces los invitaría a que se informen, a que sean empáticos, a que no busquen en posiciones encontradas simplemente la excusa de odiar al otro, sino que intenten como aportar desde su perspectiva, desde su opinión al debate. Yo creo que estamos pasando por un momento importante en Colombia y político importante, entonces los invito a que se informen eh, y, 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 a que formen su opinión, ¿no? A que de algún modo participen desde donde quieran hacerlo en este debate político, informándose, recibiendo información y siendo críticos, ¿vale? Entonces, por eso nos parece bien como equipo de micro aplazar el examen. Eh, eh, y, y, es una invitación a que se informen, a que participen de la manera en que quieran hacerlo. Y es una invitación también a la empatía. No todo lo que está pasando es una catástrofe, como muchos quieren hacerlo ver. No, no lo que a lo que estamos llegando puede llegar a ser un desastre. No, yo creo que es importante lo que está sucediendo, es importante que muchas personas manifiesten su inconformismo, es importante que el gobierno escuche, es importante que la oposición también lo haga, es importante escuchar ¿no? distintas fuentes y formarse una opinión y aportar en ese debate. Entonces, es una invitación que comparto completamente con la rectoría y los invito a ustedes también para que estén informados. Eh, Acá, obviamente, tenemos un curso de intro a la micro. Muchas de las discusiones que están dando de la reforma tributaria, de la reforma a la salud, de la reforma a la fuerza pública, eh, uno puede verlos desde una perspectiva microeconómica. Muchas de ellas están fundamentadas en cuestiones de pobreza, de igualdad, querer ser como sociedad, ¿no? De cobrar distintos impuestos según productividades, según poder de mercado, según, ¿no? Entonces, se me hace interesante que ustedes también comiencen a analizar mucho de lo que está sucediendo desde esa perspectiva de intro a la micro. Algunos de ustedes me escriben en el chat
¿Podrías explicar un poco la relevancia de una reforma tributaria y por qué es necesaria para la economía del país? Eh, podríamos abrir ese debate, ¿no? Básicamente, una reforma tributaria es importante en este momento porque hay una diferencia grande entre los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno. Y cuando hablo de gastos del gobierno, no es simplemente gastos como muchos creen en burocracia o en ministerios o en funcionamiento del gobierno, sino también gastos en subsidios, en programas sociales, en mantener educación pública, en proveer infraestructura, en fin. Entonces, obviamente, de nuevo, el juicio facilista, es decir, todo gasto de gobierno eh, es malo, ¿no? No, necesitamos, en general, nosotros como economistas, pensamos que hay unas fallas de mercado y que uno de los agentes que puede reducirlas, una falla de mercado, por ejemplo, lo que vamos a ver en esta clase es un poder monopólico. Hay unas empresas que por la dinámica misma de la economía tienen poder monopólico, pueden determinar el precio del mercado y puede haber un desabastecimiento, una reducción en la oferta de ciertos productos, ciertos bienes, y es necesario que el Estado intervenga si estamos pensando en el bienestar de una población, ¿no? Si estamos pensando en la eficiencia de la economía, se amerita que el Estado intervenga. Es un ejemplo de una falla de mercado. Y como economistas creemos que el Estado puede proveer esos servicios, puede proveer ese rol de reducir fallas de mercado. Entonces, el gasto del gobierno obviamente es necesario, pero hay una divergencia entre el ingreso, el recaudo del gobierno y el gasto del gobierno. Y en este momento tenemos un déficit déficit fiscal que es grande. No recuerdo bien la cifra, pero el déficit, o sea, la diferencia entre ingresos y gasto es casi del 12%, creo, del 10% del PIB. Y obviamente muchos de ese gasto del gobierno se financia mediante deuda, ¿no? Entonces, lo que hablábamos cuando estábamos hablando de consumo, ¿no? De consumo hoy versus consumo mañana, y muchos de ustedes hablaban sobre, bueno, ¿dónde está el ahorro? Y muchas veces el consumo mañana sí, es básicamente, o el consumo hoy, mayor consumo hoy, respecto a ingresos, muchas veces se financia con promesas de ingresos futuros, ¿no? Entonces, la deuda del gobierno es básicamente, el gobierno vende unos bonos, el mercado financiero mundial, y con eso recauda ingresos hoy en contraprestación de ingresos futuros, básicamente. Y mucho de ese gasto del gobierno se financia de esa manera. Y es importante, pues, ese mecanismo de financiación. Muchos de nosotros, si nosotros lo pensamos desde la perspectiva del consumidor, financiamos gasto de esa manera, ¿no? Una tarjeta de crédito es eso, un préstamo de vivienda es eso, es consumir más hoy como prestación a ingresos futuros y repago futuro, ¿no? Y eso permite, si se gasta bien, permite mayor productividad futura también, ¿no? Un ejemplo de ello es, bueno, si vamos a invertir en infraestructura que en general va a aumentar la productividad, la conectividad del país, pues se amerita pedir recursos hoy, gastarse hoy, construir vías 4G, en fin, con la perspectiva de ingresos futuros y repago futuro, ¿no? Y eso va a aumentar la productividad, va a aumentar el recaudo y puede llegar a ser muy beneficioso eh, a, a, con, en comparación a si se financiara ese ingreso, ese gasto simplemente con ingresos presentes, ¿no? Y en este momento nosotros estamos en Colombia, entonces, ¿a cuánto uno puede pedir prestado? Como gobierno depende de las calificaciones que hagan del riesgo país, de los bonos que vende ese país, las calificadoras. Entonces, bueno, o es buena paga o es mala paga, si se quiere así. ¿Listo? Colombia, en este momento tenemos una calificación triple B, que es justo el escalón antes de ser lo que se conoce como bonos basura, junk bonds. ¿Qué significa eso? Que si nosotros perdemos esa calificación de riesgo, básicamente la deuda
la tasa a la cual el gobierno se puede endeudar en el futuro va a ser mucho mayor, es decir, por cada peso que se gasta hoy va a tener que repagar mucho más mañana, ¿no? Y fíjense que sigue la misma idea de mucho del consumidor y es aquellos que tienen más plata, que tienen mayores colaterales, que pueden hipotecar una casa o pueden mostrar que sus ingresos son altos, usualmente los bancos le van a prestar una menor tasa porque hay menos riesgo, ¿listo? Entonces, básicamente la tasa de interés representa el riesgo de ese deudor. Y el riesgo que nosotros en esto tenemos es que, exacto, como dice Carol, que bajen a grado especulativo, que sean peores, que no estén calificados con ese triple B, los intereses se van a aumentar, es decir, por cada peso que el gobierno gaste hoy va a tener que repagar mucho más. Andrés, ¿tienes una pregunta? Sí, la primera es quién hace como esas calificaciones, no sé si todavía lo hacen, eso es del Sí, S&P, eso de dónde es, y la eso, otra es eh, mm, que si con todo lo de la pandemia, como me imagino que pues no podemos ser los únicos súper endeudados, esas calificaciones no están como repensando de alguna forma, como pues si todos son mala paga, como que ya no somos tan mala paga, digamos, en contexto. sí. Entonces, esas calificadoras las hacen distintas firmas evaluadoras. Entonces, está Fitch, está Moody's, y tienen en cuenta eh, el manejo macroeconómico que un gobierno hace de sus finanzas, las perspectivas de estabilidad política, las perspectivas de crecimiento. En general, Colombia ha tenido un buen manejo macroeconómico. Eh, a pesar de todos los problemas de economía que Colombia ha enfrentado a lo largo de su historia reciente, tiene un buen manejo macroeconómico y por eso es que a pesar de que en muchos de esos de las características de país podría uno pensar que Colombia debería estar peor calificado. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo, nosotros estamos mejor calificados que Brasil, que Argentina, que muchos países de Latinoamérica y muchos países de ingresos similares. Y es por una estabilidad macroeconómica y un manejo serio de esas finanzas. Pero en el momento en que no pasa una reforma, entonces eso es un poco por qué se necesita una reforma, ¿listo? Eh, si no pasa una reforma, esa calificación va a bajar, pero también va a bajar muchos de los programas sociales, ¿listo? Entonces por eso es necesaria una reforma y obviamente podemos hablar sobre qué tipo de reforma necesitamos. Hay una exposición que a mí me gusta mucho de la reforma que recién se cayó, que es de Andrés Zambrano, un profesor de economía también de los Andes, que la explica muy sencilla, está en el link, si usted la busca en Twitter, buscan Andrés Zambrano, la van a encontrar, y explica qué era lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma. ¿Listo? Entonces, la reforma en términos generales es de las mejores reformas que se ha pasado recientemente. Las últimas reformas de este gobierno, esta era la quinta reforma, creo, en su tercer año ya era la quinta reforma, es la primera reforma que busca una progresividad en el recaudo y en la tributación. Progresividad es que los ricos paguen más, los ricos paguen menos, los pobres paguen menos. ¿Listo? Entonces, en principio, si uno lo mira de esa manera maximalista, era una de las pocas reformas recientes que no ha buscado aumentar exenciones, sobre todo a los deciles más altos de riqueza, y generar una progresividad, y es a los ricos se les iba a cobrar más y a los pobres se les iba a dar más. ¿Listo? A los pobres en términos de deciles de ingreso. ¿Listo? Era la tercera reforma, pero realmente es creo que la quinta de este gobierno. O sea, había hecho unas reformas más pequeñas, pero también buscando cambios en tributación. ¿Listo? Pero sí es la tercera, o sea, la tercera que ha pasado al gobierno como si fuese una ley de financiamiento, que es como las llaman. ¿Listo? Brian, ¿tú tienes una pregunta? Sí, profe, es que yo he estado tratando de informarme y encontrar información sobre en qué moneda se adquiere esta deuda, porque el dólar también, o sea, según lo que he entendido, ha sido un factor Claro, también que ha afectado bastante en los últimos días y que nos va a traer consecuencias a largo plazo. Pero no he claro, entendido también si la deuda interna la adquirimos en dólares o cómo claro. Sí, funciona eso. esa deuda es usualmente en dólares. Eh, los bonos en Colombia se van a transar, esos bonos colombianos se van a transar en dólares y la tasa de cambio importa. Entonces, gran parte de la subida de las obligaciones de deuda
de pago de deuda que son altísimas es por ese cambio de la tasa de cambio que ha habido, ¿no? Andrés, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy Eh, bien. profe, yo te quería preguntar, era, porque yo estuve viendo, era que Colombia ya no tenía grado de inversión en bolsa, o sea, frente a los traders. Entonces me gustaría, porfa, que si me puedes explicar bien cuál es la diferencia entre ese grado de inversión de bolsa y pues el grado de riesgo en general como frente a los préstamos. Sí, en general, del grado que estamos hablando acá es el grado, es el rating que tienen los bonos que el gobierno colombiano vende. ¿Listo? Entonces el gobierno colombiano vende unos bonos con la promesa de que va a pagar a futuro a los inversionistas que compren sus bonos cierto porcentaje de utilidad que está dado por esa tasa de interés. Y ese es el rating del que estamos hablando. Es el rating, el riesgo país básicamente. Los bonos colombianos que se ponen en el mercado internacional. ¿Vale? Entonces, el punto es, claro, una reforma es necesaria para realmente garantizar una estabilidad fiscal, garantizar que el país sea viable, que el gasto social sea viable, que la estructura país sea viable. Si se pierde ese grado de inversión, de nuevo, el acceso a crédito para financiar gasto público va a ser más caro. Y pues básicamente muchos de los programas sociales del gobierno no se van a poder seguir manteniendo. ¿Listo? Entonces, por eso es que una reforma es necesaria. Adicionalmente, desde una perspectiva normativa, es necesaria porque nuestro sistema tributario es casi que no afecta. Entonces, usualmente un sistema tributario lo que quiere es cobrarle más a los ricos para financiar, para enmendar fallas de mercado y financiar gasto de personas más pobres o programas sociales. ¿Listo? Que de algún modo reduzcan las desigualdades que se determinan por la cuna donde uno nazca. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros tenemos un sistema de salud robusto, un sistema educativo, otros programas sociales como Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Colombia Mayor, ¿listo? Subsidiamos cultura, subsidiamos, ¿no? Usualmente un régimen tributario lo que busca es, uno tiene unos ingresos antes de impuestos y subsidios, ¿listo? Y unos ingresos después de impuestos y subsidios. Y lo que se busca con el régimen tributario es que la desigualdad de ingresos antes de impuestos y después de impuestos se reduzca, ¿vale? Y eso es la definición de un sistema progresivo. En Colombia, esa desigualdad de ingresos, en Colombia no, en todo el mundo se mide con algo que se conoce como el coeficiente de Gini, que es qué tan desigual es una sociedad. ¿Listo? Eso los que les interesen estos temas lo van a ver o bien en seminario de pobreza y desigualdad, o bien en medición económica. Pero el Gini básicamente lo que nos muestra es qué tan desigual es una sociedad. ¿Listo? Y lo que vemos en Colombia es que los impuestos, el Gini, la desigualdad en Colombia antes de impuestos y después de impuestos no cambia nada. Entonces tenemos un sistema que está cobrando unos impuestos, está gastando, pero hay unos problemas de clasificación. Yo les doy un ejemplo. Los estratos socioeconómicos en Colombia, que es uno de los principales programas de redistribución del ingreso, es un programa desactualizado, es un programa que muchos de ustedes, si piensan, muchos de ustedes conocen familias que tienen una capacidad adquisitiva mucho mayor que el estrato de su vivienda. Y al mismo tiempo vemos muchas familias que tienen una capacidad adquisitiva mucho menor que el estrato de su vivienda. Y la idea es que las personas pagasen por su riqueza, por sus ingresos, y no por una medida aproximada de esa riqueza y de esos ingresos. El estrato socioeconómico, según una reciente comisión de expertos, es un sistema que se ameritaba cuando el Estado no podía acceder a buena información de ingresos y riqueza, porque era una aproximación, pero es un sistema básicamente que tiene problemas de inclusión y de exclusión, ¿no? Hay personas que están pagando más impuestos
comparado a realmente su capacidad adquisitiva, y hay personas que están pagando menos impuestos a través de servicios públicos que realmente su capacidad adquisitiva. ¿Listo? Entonces, muchos de esos sistemas de redistribución del régimen tributario colombiano hace que no sea tan progresivo como debería ser. ¿Listo? Gran parte de los problemas en este momento es que el decil más grande, cuando yo digo decil, es, imagínense que nosotros ordenamos la población en Colombia según su capacidad adquisitiva, su ingreso. Entonces, comenzamos a ordenar los 50.300.000 personas que tenemos, entonces decimos, bueno, los ordenamos, el que tiene menos plata queda a mano izquierda, el que tiene más plata queda a mano derecha, los ordenamos, ¿listo? Y cogemos el 10, como tenemos el 100% de la población, un decil de ingresos es, dado ese ordenamiento en ingresos, cogamos el 10% de la población. ¿Listo? Ese es el primer decil. Después, el segundo 10%, y cuando nosotros estamos hablando del decil más alto de ingresos es esas personas que, de acuerdo a ordenamiento según ingreso, están entre el 90 y el 100% de la población. ¿Listo? Que son usualmente los más ricos. Esas personas que están en el decil de ingresos más altos, usualmente tienen unos ingresos que son no laborales, entonces no se pueden medir fácilmente, y que son fácilmente, se pueden buscar fácilmente una exención. ¿Listo? Entonces, yo les doy un ejemplo que, por ejemplo, uno lo puede hacer por ley. ¿Listo? Entonces, si uno tiene unos ingresos y está cotizando a medicina prepagada, o uno tiene unos ingresos y está ahorrando en pensiones voluntarias, o está pagando un crédito hipotecario, uno puede decir que esos ingresos, parte de esos ingresos, hasta creo que el 40%, el 25%, no, hasta el 40%, uno puede pedir una exención de tributos. Entonces, fíjense que ese sistema es regresivo. ¿Por qué? Porque los que más tienen plata, que son los que pueden llegar a pagar medicina prepagada, quizás pagar un crédito hipotecario no de vivienda de interés prioritario o social, están accediendo a unas exenciones tributarias. ¿Listo? Entonces la reforma tributaria quería cambiar un poco eso, pero no hacía lo suficiente, ¿no? Entonces muchos de los grandes ingresos, conozco muchos casos y quizás ustedes se ponen a pensar también, lo conocen, y muchos de personas que tienen empresas exitosas, son exitosos económicamente, muchos de sus gastos los asume su misma empresa. Entonces tiene un apartamento, un carro, y no le ingresa como ingreso laboral, pero sí la empresa le está pagando esos gastos. Y eso es muy difícil de identificar. ¿Listo? La reforma tributaria en general no hacía mucho en esa parte porque es muy difícil. Se necesitaría fortalecer mucho la DIAN, la capacidad de detectar evasión, para realmente llegar a cobrarles mucho más a los ingresos altos, a los deciles altos de ingreso. ¿Listo? Pero la reforma sí intentaba aumentar impuestos al patrimonio, impuestos a dividendos, y intentaba mejorar el sistema tan, no del todo regresivo, pero sí tan poco progresivo que tenemos. Entonces yo creo que la discusión está ahí, yo creo que es una discusión importante. Como Colombia, como economía colombiana, nosotros necesitamos un régimen tributario más progresivo, que a los más ricos se les cobre más, a los menos ricos se les dé más, para reducir desigualdades. Y yo creo que la discusión está ahí. Obviamente, gran parte de la discusión, muchas veces por desinformación, muchas veces porque muchos de nosotros pensamos, bueno, pues listo, si me van a cobrar a mí, cóbrenme, pero cóbrenle más al que más tiene, ¿no? Y acá como que gran parte de la reforma era ampliar la base de personas que declaran renta. Declarar no es lo mismo que pagar el impuesto de renta, pero sí que declarar, y que muchas personas que en este momento no están pagando por su renta, comenzaron a hacerlo así fuese pequeño. Entonces era toda la discusión que ustedes quizás habrán oído sobre la clase media, que esta reforma le pegaba mucho más a la clase media. Eso es cierto y no cierto. Realmente comenzaba mucho de la clase media. La clase media en Colombia va desde ingresos per cápita del hogar alrededor de los 2.700.000, 3 millones de pesos, hasta quizás los 10 millones. Esa es toda la clase media, ¿no? Según distintas definiciones que no vale la pena quizás aclarar acá.
y sobre ellos recaían muchos de los nuevos impuestos, de las nuevas declaraciones, pero pues no de una manera que realmente los volviera vulnerables, ¿no? Pero obviamente ahí hay mucha discusión. Y mucha de las críticas a las reformas, bueno, está concentrándose en ese sector de la población, pero ¿qué pasa con los que ganan mucho más? También estaban haciendo algo, pero quizás no lo suficiente. Quizás estaban haciendo algo, pero sin eliminar muchas de las exenciones que de las otras dos reformas que nos hablaba Sebastián crearon, ¿no? Entonces ahí está la discusión. Yo creo que es una discusión válida, y, y yo creo que sí se debe dar, debe haber una reforma tributaria que busque un sistema más progresivo, que busque reducir la desigualdad en Colombia. Y yo creo que es bueno oír, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, a mí, yo estaba de acuerdo que se pasara la reforma tributaria, que se discutiera. Sabía que habían cosas que no eran suficientes, pero iban en la dirección correcta. ¿Listo? Y en eso, muchas veces, ustedes van a darse cuenta en el debate político, hay facilismos maximalistas, ¿no? En el sentido en que o se hace todo o no se hace nada. Yo soy convencido que muchos de los cambios duraderos en una sociedad se dan de manera gradual, se dan de manera casi que no orgánica, sí, casi que orgánica, básicamente, y es, vamos mejorando poco a poco nuestros sistemas, vamos mejorando poco a poco nuestra sociedad. En muchos casos nosotros podemos hacer cambios radicales, en otros casos no, pero no porque no sean maximalistas deberían descartarse. Entonces esa es como mi posición abierta, se los cuento. Me parece bien que se haya caído la reforma, dado todo la falta de discusión que hubo, el descontento que hay, y yo creo que es importante aportar para que lleguemos a una reforma mejor, ¿no? Sin cálculos necesariamente electorales, que muchos de los políticos lo están haciendo, sin desinformación. Yo les doy un ejemplo y ya te doy la palabra, Andrés, a los dos Andrés, y es muchas veces cuando hablan de cobrar impuestos a las pensiones, gran parte de los políticos dicen, pobrecitos, van a caerle a nuestros pensionados. Y uno ahí mismo piensa en, no sé, yo pienso ahí mismo en una viejita que tiene su pensión, que es un salario mínimo, que se lo ganó, no, a punta de trabajo, en fin, y pienso en ello. Yo pienso en los pensionados como unos viejitos que no son ricos. En Colombia los pensionados, en su gran mayoría, son personas que tuvieron toda su vida un empleo formal. Recuerden que la informalidad en Colombia es casi del 60%. Para acceder a una pensión, ustedes tienen que tener un empleo formal toda su vida, es decir, por lo menos 20 años, y haber contribuido menos que la pensión que ustedes van a recibir, porque gran parte de los pensionados en Colombia son del régimen de prima media, que es un régimen público, que es básicamente un subsidio que nosotros, las generaciones actuales, le estamos dando a las generaciones pasadas, porque el sistema de prima media era un sistema muy optimista y generoso, y uno ganaba en ese régimen su pensión de acuerdo a lo que había contribuido los últimos 10 años. Entonces yo podía haber contribuido 20 años sobre un salario mínimo, y los últimos 10 años sobre 10 millones, y mi pensión me la dan según ese salario final de los últimos 10 millones, ¿no? Entonces, políticamente se usa como al pensionado, la idea de pensionado que no tiene, no, el pobre que recibe una pensión mínima, y no, en esta reforma decían, miren, solamente las altas pensiones, más de 7 millones van a pagar, y muchas de esas altas pensiones nosotros las estamos pagando ya, porque muchos de esos que se pensionaron, y yo tengo mis papás, mis tíos, en fin, que se pensionaron con una tasa de reemplazo mucha menor, o sea, contribuyeron mucho menos de lo que se están ganando en términos relativos, ¿no? Entonces, como que por eso les invito a que se informen bien. Muchos de los juicios facilistas que ustedes oyen, la realidad es mucho más compleja. Los modelos de micro nos ayudan a ver eso. Los modelos de micro, al hacerlo simple, intentando capturar una realidad, nos permite decir, mire, esto se mantiene si mantenemos estos y estos supuestos. Y como dicen, no todo es desinformación,
Es un buen punto. Por eso es que es importante que ustedes, la información que les llegue, sean críticos, que no la pasen ahí mismo, que no den like ahí mismo, sino que digan, bueno, realmente, que esto es cierto, que no es cierto, que es una caricatura, que no es una caricatura, ¿vale? Esa es mi invitación. Andrés, tú tenías la mano levantada, y Andrés Restrepo, Andrés Ortiz. Sí, es que sí, de acuerdo, hay mucha desinformación, entonces como que hay dos cosas que yo no he entendido muy bien. Uno, cómo era lo de los impuestos para como que le iban a subir a la canasta familiar, y la otra era, ¿y cuál es como el bollo ahora con la reforma de salud? Claro, entonces yo debo aclarar, yo no soy un experto, ¿listo? Pero la idea, el impuesto al valor agregado, es un impuesto que le recae a todo el mundo. ¿Por qué? Porque suben los precios y es un impuesto per se regresivo, porque a todos, independiente de su ingreso, se les cobra lo mismo. Si una botella de jugo se incrementa el precio en 20%, las personas que ganan menos de un salario mínimo, las personas que ganan 30 millones al mes, van a pagar exactamente lo mismo por esa botella. Entonces es regresivo porque independientemente del ingreso se le está cobrando a todo el mundo lo mismo. En términos porcentuales, entonces a los más pobres se les cobra más que a los más ricos. Entonces es un impuesto regresivo, pero es necesario tenerlo porque es una forma de recaudo. ¿Listo? Es una forma de internalizar ciertas externalidades, en fin. Pero es un impuesto impopular y regresivo. Y por eso es que en esta reforma se hablaba que a los más vulnerables, no me acuerdo basado en qué, creo que en SISBEN, el Sistema de Identificación Socioeconómica de Beneficiarios de Colombia, el IVA se les iba a devolver ex ante a los que pertenecían al SISBEN 1, 2 y 3, que son, el SISBEN es una encuesta de caracterización sociodemográfica seria que hace el DNP para identificar pobres y vulnerables. ¿Listo? En función de ingresos, en función de número de personas del hogar, condiciones del hogar. Entonces, esta reforma planteaba qué es lo que está haciendo con lo de la pandemia, la devolución del IVA, ¿no? Ex ante, es decir, antes de que ellos gasten, al principio del año, esas familias iban a recibir un cierto monto monetario como devolución del IVA por los gastos que iban a hacer a futuro. Entonces, es una buena medida que intenta reversar esa regresividad del IVA. ¿Listo? Y hay una discusión grande y es, bueno, si la canasta familiar, que en general son productos que nosotros creemos que toda familia, para tener un nivel de vida decente debería consumir, debería tener un IVA o no. Muchos de esos productos están exentos, otros no, tienen IVAs diferenciados, entonces la discusión es si deberíamos grabar ciertos esos productos o no. Yo creo que es una discusión interesante y hay voces a favor, argumentos en contra. Pero, listo. Y Andrés, ¿tú tenías una pregunta? Sí, profe. Pues yo te quería decir y preguntar también. Era bueno, tú dices lo de los impuestos progresivos según los ingresos y todo el tema. Y obviamente, pero, o sea, yo creo que el gran problema es que, o sea, no existe una base tributaria grande. O sea, en Colombia Exacto. solamente casi el 20% de la población tributa. O sea, es decir, que el 80% de la población no paga impuestos o no aporta a esa base tributaria. Y pues como tú decías, la Sí. parte del empleo informal, porque también, digamos, eso es parte de la desinformación, entre comillas, el empleo informal no solamente la persona que vende chontaduros en la calle, sino Exacto. también puede ser la persona que está haciendo negocios y que simplemente en vez de transferirle plata se pasa una pintura de 1.000 millones de pesos. De acuerdo. Entonces, ese es un gran problema. Entonces, a mí me gustaría preguntarte es, ¿cómo lograr, en primer lugar, disminuir el empleo informal para poder así aumentar la base tributaria? Porque listo, yo creo que, o sea, la parte de los impuestos eh, progresivos es evidente y eso es lo ideal, pero, o sea, esos impuestos no se pueden aplicar y justamente lo que dice la gente, digamos, de la clase media es que ellos son los que tributan porque ellos son los que hacen parte de las empresas y ellos son los que tienen, o sea, los que la DIAN los controla y los que hacen
parte del empleo formal, que son muy poquitos. Entonces, cómo aplicarle esos impuestos progresivos a las personas que ni siquiera tienen, o sea, ni siquiera aplican como trabajo formal? Sí. Entonces, son excelentes preguntas. Voy a intentar como responder muchas y esto. Tienes razón que la base tributaria o los declarantes de renta son muy pocos en Colombia. Entonces, tú hablabas de casi que un 10% que declaran renta, un 20%. Creo que es menor, pero los que pagan renta, porque recuerda, declarar es simplemente decir, mire, esto fue lo que me ingresó, estas son mis rentas, y muchos de esos que declaran no tienen que pagar, porque se les cobra, por ejemplo, si tus ingresos son mayoritariamente laborales, mis ingresos son mayoritariamente laborales, eh, yo pago ex ante una retefuente, yo pago ex ante unos impuestos, ¿listo? De esos que declaran renta, menos del 4% o el 4% realmente pagan impuesto de renta, ¿listo? Entonces la reforma quería ampliar esa base de declarantes, que a mí se me hace bueno por lo mismo que tú estás diciendo, porque en Colombia necesitamos tener una mejor medida de los ingresos de las personas, ¿listo? Y que declaran renta es una buena forma de hacerlo, ¿listo? Hablábamos en un principio de lo malo de la estratificación socioeconómica, problemas de exclusión, de inclusión, personas que pagan más de lo que tienen, menos de lo que tienen, en fin. Pues lo mejor entonces sería medir los ingresos reales, ¿listo? Pero como tú dices, muchas veces los ingresos reales se pueden observar si son formales, si ingresaron a una cuenta bancaria, si hubo una factura de por medio. Y muchos, y me encanta lo que tú estás diciendo, muchos de los informales en Colombia son personas riquísimas, ¿no? Personas que, no quiero que suene a caricatura, pero hay muchos informales que son muy ricos, porque básicamente son personas que hacen transacciones en efectivo, que usualmente no hay un banco de por medio, no hay una factura de por medio, y manejan grandes capitales. Uno puede pensar en muchos sectores en que eso sucede, muchos sectores de la economía nacional que son muy importantes en que eso sucede. Entonces yo sí creo que gran parte del reto de una reforma tributaria es tener una mejor medida de los ingresos de los individuos para cobrarle a cada quien lo que tiene. ¿Listo? Y en Colombia la informalidad es un problema. Los costos laborales son un problema. ¿Listo? Entonces, gran parte de lo que ustedes vieron quizás con Moya es que ese salario mínimo en Colombia podría llegar a ser muy alto, porque hay unos costos laborales muy altos, ¿vale? Entonces, la tributación a pensión, la tributación no, los descuentos a pensión, a salud, a cajas de compensación, al régimen de solidaridad, son costos que encarecen la mano de obra en Colombia. ¿Listo? Y esos son incentivos, como ustedes lo han visto, como ya lo pueden comenzar a pensar desde dentro de la micro, son incentivos que dicen, bueno, si a mí me cuesta más contratar a un trabajador formal que un informal, yo darle no, primero no, voy a intentar no hacer un contrato laboral, entonces por eso es que los contratos de prestación de servicios abundan, porque el empleador se puede ahorrar esos costos de seguridad social, porque recaerían sobre el empleado, y algunas otras firmas dirán, no, pues yo prefiero contratarlo bajo cuerda o yo prefiero no tributar, ¿no? Entonces, ahí hay una cantidad de cosas. Fíjense que esa misma idea, fíjense cómo todo esto está concatenado, cómo todo está concatenado con incentivos, con maximización de beneficios, básicamente. Y es, si a mí teniendo una cuenta bancaria o varias cuentas bancarias me van a cobrar el 4 por mil, moviendo más de 10 millones al mes me van a cobrar 4 por mil de todas esas transacciones que haga por más de 10 millones, pues yo prefiero hacer transacciones por fuera del sector financiero. Y el sector financiero, la bancarización es importante para la redistribución. Yo no sé si ustedes se acuerdan al principio de la pandemia que gran parte de la correría que hicieron los gobiernos locales y nacionales bancarizar a las personas, tener alguna medida de poderles hacer llegar transferencias, y la bancarización en Colombia es muy baja, muy probablemente por esos impuestos ineficientes con el 4 por mil, ¿vale? Entonces ahí hay unas discusiones súper interesantes. Habían manos levantadas de Rubén, Juan, Carol, Rubén. Sí, José, era una pregunta un poco más técnica y era que esto referente al lado de la reforma tributaria no había entendido muy bien la diferencia entre bienes exentos
y bienes excluidos. Entonces, Sí. no sé si usted me podría explicar referente a eso, cuál es la diferencia Sí. en Entonces, una hay empresa, ¿sí? exacto. Entonces, la diferencia es hay unos bienes que simplemente están excluidos, ¿no? Entonces no se les cobra el IVA a los consumidores y hay otros bienes que están exentos de pagar el IVA, ¿no? Y entonces el ejemplo claro es muchos de los productos que nosotros consumimos eh, tuvieron que haber comprado bienes que tienen IVA para poderlos producir, ¿no? Entonces, no sé, si nosotros pensamos un reloj, eh, uno podrá pensar, bueno, para yo, o veamos, en algunos bienes de la canasta familiar están exentos, entonces para producir carne yo necesito acceder a insumos agropecuarios, alimentos, fertilizantes para el pasto, en fin. Ese carne creo que está exento, entonces lo que ellos pueden hacer es pedirle al gobierno que le vuelva a consignar o que en esos costos de producir la carne, el gobierno le devuelva lo que pagó en IVA por haber comprado insumos para producir la carne. ¿Listo? Al volverlos excluidos, se les quita esa devolución que el gobierno podía, que les podía dar a esas empresas y al final eso, como ustedes lo han visto, cuando veíamos en producción, pues si los insumos son más caros, eso se va a traducir en menor producción y por lo tanto se va a traducir en costos para el consumidor. Entonces ahí estaba esa discusión, ¿vale? Juan y Carol. Profe, yo tenía la pregunta y es que ahorita como también han salido, digamos, a relucir algunas extensiones que tienen, por ejemplo, ciertos espacios como de la economía, no sé, por ejemplo, qué tan eficiente sería el impuesto a las bebidas azucaradas o el impuesto, por ejemplo, que las iglesias dejen de ser exentas de impuestos. No sé, pues yo sé que es un tema político álgido, sobre todo desde la mirada política, pero no sé qué tan eficiente es en temas económicos, por ejemplo, que las bebidas azucaradas empiecen a pagar impuestos. O sea, si realmente eso representaría mucho, eso por un lado, y también no sé qué piensas, por ejemplo, del tema del impuesto al patrimonio, eh, de que se amplíe como el recaudo que se tiene sobre eso. Pues primero, sobre el impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto a las bebidas azucaradas se sustenta por algo que eventualmente veremos acá y es las externalidades. ¿Listo? Y es, para que ustedes entiendan, es nuestro metabolismo adquiere el azúcar usualmente de alimentos. ¿Listo? Entonces nosotros podemos procesar fácilmente el azúcar que se encuentra en fuentes sólidas, pero no en fuentes líquidas. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que un exceso de azúcar consumido va a generar dado que nuestro metabolismo por la evolución no está adaptado para ello, va a generar unos problemas de salud y eso va a generar unas externalidades porque entre más yo tome bebidas azucaradas, dado que mi metabolismo no puede romper esas cadenas o no puede utilizar de manera eficiente ese azúcar consumido por bebidas, voy a tener unos problemas de salud que han sido ya documentados ampliamente en la literatura clínica. ¿Y la externalidad es cuál? Pues que yo voy a tener, mi salud va a tener un costo, un sobrecosto en el sistema de salud que van a terminar pagando otras personas que no se enferman por enfermedades relacionadas al consumo excesivo de azúcar. ¿Listo? Entonces, el impuesto a las bebidas azucaradas, más que algo progresivo o regresivo, está sustentado en que el consumo que muchas personas hacen de bebidas azucaradas no está teniendo en cuenta las externalidades que va a tener sobre otros. ¿Por qué? Porque entre más personas enfermas de obesidad, de diabetes, vamos a tener que financiar mediante sistemas de salud buenos. ¿Listo? Mayor carga en el sistema de salud va a haber. Entonces, una forma de internalizar eso es básicamente creando un impuesto, subiendo los precios. ¿Listo?
Y esos impuestos pueden direccionarse a mejoras en salud, y eso es lo que sucede con, por ejemplo, el cigarrillo o el licor. Hay unas externalidades, el consumo de cigarrillo es tóxico, es malo para la salud, va a generar unos excesivos costos en el sistema de salud y por eso es que se cobra un impuesto. Por eso es que se cobra un impuesto a gasolina también, por esas externalidades. En las bebidas azucaradas, la literatura clínica muestra que hay una externalidad negativa sobre otras personas. Así yo no esté consumiendo bebidas azucaradas, que otros lo hagan, me va a generar a mí un costo. ¿Por qué? Porque se van a informar más, voy a tener menor acceso a salud, en fin, o a calidad de salud. Entonces, por eso es que está sustentado los impuestos a las bebidas azucaradas. Pero obviamente es un debate, en fin. En cuanto a tributos a iglesias, yo veo, en general, mi posición es que las exenciones a ciertos sectores económicos, yo veo a las iglesias como otro sector económico, porque están recibiendo ingresos, tienen unos gastos, en fin. Y no necesariamente son entidades sin lucro, sin ánimo de lucro, como lo son universidades o centros de investigación, en fin. Entonces, exenciones a ciertos sectores deberían utilizarse en una mínima expresión. Por ejemplo, las exenciones que las otras dos reformas tributarias crearon para la economía naranja, definida de una manera muy abstracta, estoy en contra de ellas, porque no nivelan la cancha. Entonces, dan los incentivos a que ciertos sectores radiquen en el Congreso o presionen a congresistas para que les den exenciones. Y al final tenemos un sistema tributario que tiene muchas exenciones que no están sustentadas. Las exenciones deberían estar sustentadas únicamente si eso va a generar un aumento de la productividad, pero basado en evidencia empírica. Y muchas veces basado en algún sustento de que realmente esos sectores hemos visto que van a generar externalidades positivas sobre otros y por lo tanto tenemos que subsidiar su labor. Fíjense que en el arte sucede algo así, y es que haya más cultura, genera una externalidad positiva sobre otras áreas y puede que estén ameritados. Pero las exenciones deberán utilizarse en una mínima escala. Esa es mi posición, basado en, estamos generando desigualdades tributarias, estamos generando incentivos incorrectos para que unas firmas busquen cómo acceder a exenciones tributarias que otros sectores no tienen. Y eso se extiende a, por ejemplo, las zonas francas, ¿no? Que básicamente son exenciones tributarias a los que pueden acceder a zonas francas sin ninguna medida de si son más productivos o no que otras firmas y si realmente generan unas externalidades positivas sobre otros sectores. ¿Vale? Carol, tenía la mano levantada, y Andrés. Sí, señor. Pues esto va como un poco por fuera de lo que es la parte técnica. A mí me parece que es irónico que el gobierno todos los días a las 6 de la tarde salga a dar un anuncio y se demore y haga su vaina propagandística y que no hayan sido capaces de comunicar bien lo que iban a hacer con la reforma. O sea, yo pienso que la reforma hubiera sido una de las quizás poquitas cosas que pudo haber hecho bien este gobierno y por la falta de comunicación como que todo se tergiversó. Por ejemplo, hay un medio pues que es de Instagram, literal, yo lo descubrí por Instagram, que se llama como Última Hora Call. Y, o sea, uno podría pensar, no, esos son medios imparciales, son medios que dicen la verdad, son medios que pues, sí, que no están de ningún lado político. Y, por ejemplo, veía la noticia de la reforma tributaria y decía que el titular, o sea, era algo súper amarillista, era como, le pondrá IVA a la canasta familiar y las personas de que ganen más de 1.600.000 van a pagar renta. Entonces, y luego, o sea, Sí. abajo el cuerpo del artículo decía claramente que no, que solamente iban a declarar y se nota que sabían la diferencia entre declarar y pagar. Sí. Entonces siento que el problema mucho es de desinformación y que muchas veces esos medios que uno considera como confiables son los que más engañan. Yo creo que es una buena percepción, o sea, es un buen punto. En el chat también están hablando, bueno, cuál fue la posición de la academia, si realmente es desinformación o no. Yo creo que hay algo que es súper importante y que queríamos ver hoy, pero yo creo que ya no vamos a alcanzar a ver, y es el rol que juegan las emociones en las decisiones de los consumidores y de las decisiones de los agentes económicos.
Las emociones son súper importantes. Por eso yo comencé esta clase hablándoles de evitar hacer juicios facilistas, evitar replicar información que uno no ha pensado una segunda vez. ¿Listo? En economía del comportamiento, en economía y psicología, eso lo conocemos con el sistema 1, y es a los psicólogos cognitivos les gusta pensar en el cerebro como dos sistemas. O sea, si ustedes piensan, el cerebro de cada uno es como el tamaño del puño. La parte más antigua de nuestro cerebro, más instintiva, es la parte que está más adentro, como la palma, y la parte que nos hace homínidos, que nos hace racionales, es la parte más nueva del cerebro, que es la corteza cerebral prefrontal, en fin. Y el sistema 1 está más asociado a nuestros instintos, a nuestras emociones. El sistema 2 está más asociado a la parte racionalidad, la parte no tanto no tan de reflejo, sino la parte más lenta, más reflexiva, ¿no? Pero las emociones son súper importantes, ¿no? Las emociones son importantes. Las heurísticas, los sesgos son súper importantes, ¿no? Y yo creo que en esta cascada de información, en esta cascada de opiniones políticas, es importante que nosotros siempre, no importa si lo que estamos leyendo está a favor de nuestras preconcepciones, nuestros preconceptos, nuestras creencias, que pausemos y dejemos que el sistema 2 ayude a leer muchas de las cosas. Las redes sociales, y por eso es que se habla tanto de polarización en este momento, las redes sociales básicamente le están dando al sistema 1 una cantidad de información. Entonces, yo les doy un ejemplo, ¿no? Es grave lo que estamos viviendo en Cali, el gobierno debe hacer algo, en fin. Me acuerdo ayer, estaba yo viendo unos tweets y vi que en Florida Blanca pasaban unas motos de unos policías, al parecer asesinando a un transeúnte. Y obviamente la emoción y es como, pucha, ¿qué está pasando? En fin, esto salió de madre. Entonces yo dije, bueno, voy a dejar esto al lado. Hoy vi otro tweet en que mostraban el video completo, que mostraban que realmente había sido como un taser, que no sé si estuviese sustentado ese accionar de la policía o no, en fin, pero no era un asesino, no ha sido un asesinato. Entonces, las redes sociales lo que están generando es, te están dando una información, te están permitiendo acceder a algo que confirma tus sesgos preexistentes y le está pegando mucho a tus emociones. Y es muy fácil poner un like, retuitear, es muy fácil mandar en cadenas, en fin. Y está generando mayor polarización porque uno tiende a compartir más lo que confirma las posiciones, los priors que uno tenga, las creencias que uno tenga, ¿no? Entonces, al final lo que está haciendo es que haya una polarización mayor porque cada cual está compartiendo cada vez más evidencia que favorece sus sesgos. Y la realidad es mucho más compleja. La realidad es mucho más compleja, ¿no? Siempre, esa es mi invitación, siempre los juicios facilistas, las explicaciones que lo explican todo, véanla con ojos críticos. Fíjense que nuestros modelos, nosotros estamos haciendo una versión simplificada de la realidad, sabiendo que estamos haciendo una versión simplificada para aprender algo, pero nunca creyendo que la realidad es así y que nuestros modelos lo explican todo. Aquel que venga con que una posición o una arenga lo explica todo, que es la amenaza externa, la amenaza de la izquierda, la amenaza fascista, en fin, tengan cuidado con esos juicios facilistas. La realidad es mucho más compleja. Entonces, me gusta que hayas dado la oportunidad de hablar de eso y mi invitación es, sean críticos con la información que tienen, sean conscientes que cada uno de nosotros no podemos ser imparciales, nosotros tenemos sesgos, tenemos opiniones políticas, lo importante es saber cómo eso interactúa con la información que recibimos. Y una invitación a la empatía, a pensar en el opositor, en el que piensa distinto, como un ser humano que llegó a esa conclusión, como probablemente nosotros estamos llegando, ¿no? Y ser empático y evitar ese odio que pareciera que en este evento es como la única salida. Mi invitación es esa. Andrés tenía la mano levantada y Pablo. Sí, es que
un tema que de verdad que no entiendo para nada es si de pronto usted sabe o si alguno de los que está acá en la clase sabe lo del problema con la reforma de salud, que sí vi que había un problema porque que es que uno necesita una póliza específica si tenía algún problema específico y no sé qué, pero de resto no entendí, la verdad no la entiendo, como que está escrita con palabras súper protocolarias que es Sí. muy compleja. Entonces, yo le soy sincero, yo no he estado siguiendo ese debate, no sé en qué va la reforma de la salud, no sé cuáles son las críticas, no sé cuáles son las posiciones loables o no. Entonces, no sabría decir, nos queda tarea, nos queda informarnos eh, y, y muy probablemente seguir a expertos. Por ejemplo, yo no me leí la reforma tributaria. Yo lo que les estoy contando es de presentaciones a las que asistí, de resúmenes que veían en centros de estudios, y muchas veces eso es importante. Y muchas veces es importante ver las dos opiniones, aquellos que están a favor, aquellos que están en contra, ¿vale? Es muy importante hacerlo, ¿listo? Entonces no podría opinar mucho de la reforma a la salud. Pablo, Pues yo Pablo tengo una Ortega. pregunta sobre, porque he leído que la nueva reforma tributaria va a venir como enfocando pues un poco los impuestos también a las empresas, Mm, mientras que la pasada era mucho más enfocada a las personas naturales. Entonces, sí. quería saber qué opinas de eso, si es perjudicial para la economía o benéfico. Entonces ahí está el punto y es uno piensa que, que, que los impuestos deberían recaer mucho más sobre los individuos que sobre las empresas. Eh, pero con una capacidad limitada de nuestro departamento de impuestos, es mucho más fácil caerle a las empresas formales que a los individuos, por todo lo que hemos hablado acá. Entonces, yo creo que las empresas deberían tener, entonces, por ejemplo, mi opinión es, en Colombia, los impuestos a las empresas nominales son muy altos, pero reales son muy bajos porque hay muchas exenciones y hay muchas formas de reducir y evadir legalmente. Entonces no es evadir, sino buscar exenciones legales. ¿Listo? Entonces yo sí creo que las empresas deberían tributar, no sé en qué orden, pero deberían tributar y ojalá todas deberían tributar lo mismo. En Colombia el problema es que hay muchas exenciones no sustentadas. Pero si tu pregunta es, ¿tú qué crees que es más técnico o mejor en términos de eficiencia si grabar a las empresas o grabar a las personas? Recuerden que nosotros estamos viendo en Infra la Micro que los dueños de las empresas no son entes abstractos, sino personas. Entonces, pues deberíamos grabar más a las personas, grabar a las empresas sí, pero de una manera que permita que sus costos no se incrementen mucho y que puedan generar la externalidad que generan, que es productividad, empleos. eh, entonces, y deberíamos mantener unas reglas claras, sencillas y homogéneas a lo largo de distintos sectores. En Colombia, gran parte de los problemas que tenemos de recaudo es una gran cantidad de exenciones a distintos sectores no ameritados por la evidencia empírica. ¿Vale? Andrés. Profe, no, yo solamente quería decir era que, o sea, pues a los compañeros sí les recomiendo que, o sea, que nos informemos bien, que no creamos todas las noticias pues falsas o las noticias que veamos, porque digamos las redes sociales es una herramienta que puede ser tanto súper buena como súper mala. Digamos, yo he visto muchas cosas de la reforma de salud que estaban planteando y eran cosas que eran tergiversadas, o sea, así como pasó con la reforma tributaria, de que no explicaban muy bien como contaba mi compañera, que decían cosas que eran falsas o simplemente resaltaban cosas para incitar los discursos de odio o para fines propios, pues también pues les quería decir como que nos informemos bien, lo que tú decías, que tengamos cuidado con lo que leemos y que de verdad, o sea, lo leamos con nuestra propia
decisión y con autoridad, pues, o sea, investigamos el tema, porque, y también les quería decir, o sea, son propuestas de reforma, que esa es otra cosa que la gente no le ha quedado claro. O sea, la gente creía que la reforma tributaria ya había pasado por ser propuesta por el gobierno y ya se implementaba y listo. No, en realidad es que son propuestas de reforma que tienen que ser aprobadas en el Congreso, tienen que haber debates, existe una estructura democrática frente a las propuestas presentadas. Entonces también es eso, o sea, no, o sea, como tengamos cuidado a la hora de tanto informarnos como de replicar las noticias. Sí, total. Y secundo tu consejo y yo creo que ustedes están eh, en una posición en la que deben informarse, en la que deben aportar al debate. Eh, nosotros somos privilegiados, los que podemos acceder a educación superior en Colombia. Somos privilegiados y por eso nuestro deber en muchos casos debe ser mayor, porque tenemos herramientas que nos permiten acceder a mejor información, que nos permiten ser críticos. eh, y me encanta lo que tú dices, y pues nosotros estamos en una democracia imperfecta, pero somos una democracia liberal. El debate es muy necesario. Y en muchas de estas posiciones no hay una respuesta correcta, no hay una verdad absoluta, y, y por eso es importante buscar distintas fuentes de información, reconocer los sesgos de cada cual, y yo creo que estamos con todo el ruido que hay, con todo lo triste que ha sido estos últimos días, en términos de exceso de fuerza, de liviandad en el debate público, en sesgos políticos y cálculos electorales. Yo creo que esto puede hacer de Colombia una mejor democracia. Entonces yo creo que entre más aportemos, entre menos incitemos al odio, más vamos a ser una fuente de cambio positivo. Y entonces secundo lo que dice Andrés. Juan Andrés, tú tienes la mano levantada. Y profe, también como que quería hacer el otro comentario a mis compañeros también, y es que he escuchado mucho, sobre todo de algunos de la Facultad de Economía, y es, a veces hay comentarios un poco muy inhumanos desde lo que se hace, y yo siento que el economista, además de técnico, también tiene que ser humano, tiene que tener esa profundización, y creo que a veces hay comentarios que no son tan acordes. El evento que se hizo la otra vez, como explicando la reforma para ciudadanos, yo entré un rato y me pareció la cosa menos ciudadana posible. Era la cosa más técnica y un desatino completo de la universidad. Entonces siento que también está el llamado a comprender que estos temas, además de generales y procedimentales, son también muy sustantivos, y también hay que tener en cuenta como la individualidad de las personas y sobre todo, además de la coyuntura, es la reforma o no, entender que la calle está sufriendo y que hay personas en la calle que están mal, y que si usted está o no a favor de la reforma, pues eso no le impide pensar en empatía por quienes están en las calles, como defendiendo su patria. Sí, me parece que la invitación es a ser empático, a ser humanista. Y yo creo que, que no sé, yo lo veo un poco como mi labor de profesor. Si ustedes no me están entendiendo, la culpa es mía, no de ustedes. Y yo creo que uno debería en muchos de los casos, en muchos de los debates, decir como, bueno, primero son opiniones, no hay verdades absolutas, no hay correcto o incorrecto en muchos casos. Y sí creo que es importante un grado de humildad de los economistas, como tú le estás diciendo, de intentar mejorar nuestra empatía, de explicar mejor y de evitar esos juicios de, mire, si usted está en contra mía es porque no está entendiendo. No, puede ser válido, las opiniones son válidas, no hay unas verdades absolutas, y yo sí creo que en economía nos falta, pero yo no quiero generalizar.
Ejemplos son, por ejemplo, admiro muchísimo a Alejandro Gaviria, a nuestro rector, y Alejandro Gaviria tiene la capacidad de ser muy empático, de ser humilde. Entonces yo creo que al hablar, no, los economistas estamos generalizando y puede ser errado, pero sí creo que es un llamado de atención de cómo nosotros desde la academia, desde la parte técnica, podemos aportar más al debate y podemos aportar más a que la ciudadanía se informe, pero no como si fuésemos extraterrestres que lo sabemos todo. Y hay muchos economistas que no son así. En la facultad hay muchos, y yo creo que es bueno lo que tú dices para que ustedes como estudiantes de economía o que están interesados en economía, desde sus mismas carreras, sean conscientes de las limitaciones que tenemos. Tenemos una capacidad cognitiva limitada, y no la sabemos todas, y en muchos casos no lo podremos saber todo. Entonces yo sí creo que ahí hay algo de eso, y me parece súper interesante las reflexiones que están haciendo. Se nos fue la clase en eso, en esta discusión. Me parece que quizás era necesario. No sé si alguien quiera añadir algo más. No, profe, muchas gracias por abrirnos el espacio para dialogar sobre esto. Es algo a lo que instó el rector en el correo, y algo que también discutimos ayer en la asamblea. Entonces, es muy importante que estos espacios académicos no solamente sirvan para aprender micro, sino para de verdad aprender a lo que nos vamos a enfrentar cuando salgamos de acá. Entonces, muchas gracias. Sí. No, total, gracias a ustedes por estar atentos y haber participado. Muchas gracias. Y yo creo que el reto es seguir informándonos, seguir aportando, y en todo este ruido, en todo lo negro que pueda parecer, pues al final eso depende también de nosotros, ¿no? De cómo nosotros manejemos nuestras opiniones, las conversaciones que estén dando. Entonces yo creo que seamos actores positivos, y yo creo que de todo esto puede salir cosas buenas, a pesar de lo triste y dramático que pueda estar sonando por lo que estamos pasando. Yo creo que tenemos la capacidad de hacer cambios graduales positivos. Entonces sigan informándose, sigan participando. Mi invitación de nuevo, si algo queda, es sean empáticos, y, y, y yo creo que en todo esto es una discusión con mucha incertidumbre, y hay que ser conscientes de esa incertidumbre y lo complejo que es esta discusión. Andrés, ¿tenías la mano levantada? Sí, profe. No, pues, profe, yo te quería dar las gracias por permitirnos este espacio. Yo también creo que justamente en estos momentos considero que es mucho más importante y más impactante para nuestra formación, tanto como profesionales como personas íntegras, hablar de estos temas, informarnos, ver la opinión de personas académicas. Y también creo que justamente, o sea, ese es el rol de la academia. O sea, el rol de la academia no es enseñarte cosas conceptuales para que las repliques, sino, o sea, y más en nuestra universidad, que es líder, es ver, analizar los temas de la actualidad y ver cómo podemos ayudar nosotros como personas a la sociedad. Entonces sí te quería dar las gracias por permitirnos este espacio y también por promover la participación, los diferentes pensamientos y todo eso, porque en realidad siento que así es como construimos país, y no en un aula viendo solamente micro, que obviamente es importante, pero toca tratar los temas relevantes en los momentos relevantes. Vale, Entonces, muchas perfecto. gracias. No, gracias a ustedes, y fue, pues, también fue un placer para mí. Me encanta saber que mis estudiantes son excelentes por todas las opiniones que compartieron, por toda la discusión, por la atención, y ahí está el reto. ¿Vale? Y un futuro mejor es posible, no perdamos eso de, de norte, ¿listo? Entonces, los dejo Gracias, acá, muchas profe. gracias. Listo. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias, José. Nos vemos el jueves. Y Muchas Seguimos gracias, con este profe. tema.